¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros a diario te ocultan, aquí te lo mostramos, debatimos, lo analizamos y te informás, que de otra manera no te podrías informar porque no te lo cuentan. Y esta noche vamos a estar hablando de temas que llegan mucho, de temas que se han olvidado en la agenda del gobierno y de muchos medios. 41 días sin saber qué pasó con el submarino Ara San Juan. Y hoy el diario La Nación, en tapa, por un informe, por una información exclusiva del periodista Hugo Alconada Moon, con una investigación realmente exhaustiva, revela un montón de mentiras, de engaños, de encubrimientos, de peleas internas dentro de la propia Armada y también por lo que uno infiere de toda la información que da el periodista Hugo Alconada Moon en el diario La Nación, reitero, desconocimiento por parte del poder político, que es de gravedad institucional, que el poder político haya estado al margen, reitero, de estas mentiras, de estos engaños, de estos encubrimientos que se realizaron puertas adentro de la Armada, donde hoy muchos temen ir presos. Porque si uno establece lo que ha sido la justicia para los casos Cromañón, o más recientemente el caso de 11, de las muertes de 11, y la responsabilidad que la justicia le ha dado al Estado y a funcionarios, uno puede poner en el mismo nivel de la investigación judicial lo que pasó en 11 con la desaparición del submarino Ara San Juan. ¿Por qué? Porque de la información que brinda hoy el periodista Hugo Alconada Moon en el diario La Nación, se habla de informes privados que advertían de una situación anómala para el submarino Ara San Juan. De informes previos que detectaban que no se encontraban en condiciones de salir a navegar. Y de mucho encubrimiento, de mucho engaño, una trama realmente vergonzosa para una de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y reitero, no exculpa al poder político, porque si el poder político, esto es el ministro de Defensa Oscar Aguad, no estaba al tanto de todo lo que hoy se descubre, es gravísimo a nivel institucional. Es gravísimo. Y habla de una incompetencia del ministro Aguad para estar en ese cargo. Y si estaba al tanto, habla de encubrimiento. Porque realmente enseguida vamos a dar detalle. La verdad, se le dio poca trascendencia hoy a la información que brinda en exclusiva el colega Hugo Alconada Moon, pero es de gravedad institucional muy alta. Y que la justicia, ya hay una investigación que realiza la jueza de Caleta Olivia Marta Yáñez, nos imaginamos que con las ganas de investigar que tiene la justicia argentina, de profundizar, de dictar prisiones preventivas, va a estar en las próximas semanas seguramente produciendo las condenas y los informes pertinentes sobre este caso que prácticamente hoy avergüenza a los argentinos. De la forma en que se ha dejado de hablar, de la forma... Hoy el ministro de Defensa, Oscar Aguad, en el lanzamiento del almirante Irízar, dijo: en el momento adecuado, cuando llegue la oportunidad, le honraremos a los 44 integrantes del submarino. ¿Cuándo va a ser ese momento? Nos preguntamos, ¿cuándo va a ser el momento de un gobierno que le prometió a los familiares estar junto a ellos, que no iban a descansar hasta dar con el submarino? De esto ya se han olvidado, como de muchas otras cosas. Nosotros no nos olvidamos.
Por eso hoy vamos a dar detalles de esta información, reitero, que fue tapa del diario La Nación en el día de hoy, a través de la información del colega Hugo Alconada Moon. Te vamos a contar también esta noche lo antiético absoluto que un ministro del gobierno nacional haya pedido a una institución privada como es la Sociedad Rural Argentina, con todo lo que eso ha significado para la historia de la Argentina, una indemnización de 500.000 pesos, un bono compensación. Ahora que estamos hablando de bonos compensación para los jubilados, claro que para los jubilados son de 700 pesos, 300 pesos, Luis Echeverre, el presidente, expresidente de la Sociedad Rural Argentina, hoy ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, que cobró de la Sociedad Rural Argentina 500.000 pesos. Realmente muy poco ético. Y fíjese, en las últimas horas se conoció, después la vamos a mostrar, una encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública, donde el 69% de los argentinos consultados considera cada vez más que el gobierno de Mauricio Macri es un gobierno de ricos para ricos. Y estas cosas lo atestiguan. En momentos en que venimos de un debate, de una discusión fuerte por los jubilados, donde les van a dar un bono compensación que apenas les va a alcanzar para comprar algunos remedios, que un ministro le esté pidiendo indemnización. ¿Usted cree que necesita Luis Echeverre 500.000 pesos de indemnización para ser ministro de este gobierno, que después como ministro estará cobrando aproximadamente 160.000 pesos por mes? En un país que se habla de transparencia, de ética, habrá que ver también, sería muy bueno que la Oficina Anticorrupción investigue, además, si no hay algún tipo de conflicto de intereses también entre los temas que le toca y le va a tocar desarrollar Echeverre con la institución que perteneció y con muchas firmas que están muy cercanas a esa institución. Bien, y vamos a tener el debate hoy económico en un día donde enseguida Alejandro Berkovich va a estar comentando el dólar que vuelve a picar en punta, que vuelve a tener un aumento, un dólar que en las últimas semanas ha estado imparable, y cómo va a incidir esto en los precios. Cómo este dólar alto repercute en los precios en un mes de diciembre que viene caliente a nivel de inflación. En el mismo gobierno están analizando entre un 2 y un 2,5 y otros cercanos al 3% la inflación de un mes de diciembre caliente. Bueno, y además tenemos lo que ha quedado de un reportaje que durante el fin de semana el diario La Nación le hizo a la integrante de Cambiemos, la doctora Elisa Carrió, que ha dicho: Calcaterra va a ir preso. No repercutió hoy en ningún lado, pero lo adelanta Elisa Carrió. Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, muy ligado por las empresas familiares. Elisa Carrió dice: Calcaterra va a ir preso. Los salvavidas estaban vencidos, parte de este informe que enseguida vamos a dar a conocer, producto de las mismas informaciones que han surgido de auditorías de la Armada sobre el submarino ARA San Juan. Y además el dólar recalienta los precios, el tema que enseguida va a comentar Alejandro Berkovich, ¿no? Bueno, vamos con esto que ha sorprendido: el bono que Luis Echeverre, la indemnización que el expresidente de la Sociedad Rural Argentina le pide a esa institución, que está produciendo no solamente mucha polémica, ha caído mal en la sociedad argentina, sino también que en la propia sociedad rural hay delegaciones del interior que le están diciendo: señor Echeverre, devuelva esa plata. Es indigno que usted cobre este bono, lo tiene que devolver. Bueno, 500.000 pesos es lo que ya aparentemente la sociedad rural le pagó. Él la pedía como una compensación porque le dijo: miren, yo
no voy a cobrar por 3 meses el sueldo de ministro. Necesito una indemnización además por los 5 años que estuve en la Sociedad Rural Argentina, que no sabemos, yo al menos admito, me desayuné hoy que el presidente de la Sociedad Rural Argentina cobraba sueldo como presidente de la institución, ¿no? Y además, fíjese lo que hoy ha repercutido este tema, ¿no? Fuertes críticas tras el bono de 500.000 pesos que recibió Echeverri, el ministro de Agroindustria, en el ojo de la tormenta. Ante esta situación, durante esta jornada, delegados que conforman el Distrito 2, que se extiende por la provincia de Buenos Aires, presentaron una carta, ya la presentaron ante el presidente de la entidad, Daniel Pellegrina, mediante la cual le expresarán su profundo desagrado a la decisión tomada por la comisión directiva. En la carta, los delegados expresan: este pago realizado al expresidente Luis Miguel Echeverri es un pésimo ejemplo y antecedente que no solo afecta al buen nombre y honor de la Sociedad Rural Argentina, sino que afecta al sector campo. Sostienen los delegados del Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires sobre este bono. Berco, ¿qué querías decir? Buenas noches. Es que, buenas noches, la indignación salga de la rural y no del gobierno o de la Oficina Anticorrupción. Fíjate vos que la votación en la cual la comisión directiva decidió pagar el bono para el ministro, que el ministro lo reclamó antes de asumir allí en la antigua Secretaría de Agricultura, sí. En esa votación dividida, los propios ruralistas dijeron: esto afectaría el buen nombre y honor de la rural, que es lo que ahora sacan en el comunicado los del Distrito 2. El Distrito 2, para el que no sabe, es el distrito, la provincia de Buenos Aires, de la Pampa Húmeda, es el núcleo más rico de la ganadería. Y el más importante debe ser, además, ¿no? Y el más importante. Entonces, dicen que esto afecta al buen nombre y honor de la rural. Bueno, también afecta al del ministro. Y bien podría el jefe de gabinete haber expresado algo así, o la Oficina Anticorrupción. Por ahora, desde el gobierno, Nadie ha dicho nada, exactamente. Le quiero pedir al padre Eduardo de la Serna, que nos acompaña hoy muy cercano, una reflexión sobre este tema, ¿no? Cuando se habla de que les pidan a los sectores más vulnerables de la sociedad sacrificio, y cómo ve esto, ¿no? Son 700 veces el bono que le dan a los jubilados. 700 por 700 da más o menos eso. Está bien, se jubiló de la sociedad rural, a lo mejor Yo lo que me llama la atención es que no entiendo cuál es el buen nombre y honor de la sociedad rural. Para mí nunca lo tuvo. La sociedad rural no tiene buen nombre y honor en la historia argentina. Ha estado siempre del lado de lo que no debe estar. El gato recién decía que era indigno. Obvio, de eso se trata. Esa es la característica. Y lo otro que se decía era de la Oficina Anticorrupción. No sabía que estaba en funcionamiento. Desde que subió el nuevo gobierno nunca la vi en funcionamiento. Así que, digo, me parece que esto es simplemente una expresión más de las tantas cosas a las cuales nos tiene acostumbrado este gobierno desde el 10 de diciembre del 2015. Es como un poco reírse también a la cara de la gente, ¿no? Bueno, reírse en la cara de la gente, basta mirar el mensaje de Navidad del excelentísimo señor presidente. Su medio kilo de turrón, uno puede jugar con el turrón, que es algo que es muy grande, sí. No, es una vergüenza, pero bueno, forma parte de eso. Se están riendo continuamente de la gente, aprovechando, entre otras cosas, que la gente tiene muy mala memoria. El Alzheimer social es un tema que nos preocupa, es una enfermedad social. Entonces va a decir: no le vamos a bajar a los jubilados. 3 meses después lo hacen y nadie se los va a reclamar porque nadie les está refrescando en la cara, o porque nadie hizo carne la importancia que tiene la memoria. Pero bueno, Durán Barba dice que la gente no tiene memoria y evidentemente no se le puede cuestionar la eficacia, ¿no? Muy bien, ahora vamos a seguir, padre, con otros temas de la actualidad. Nos vamos a meter ya en lo que, si realmente hoy ha sido nota de tapa del diario La Nación, una investigación del colega Hugo Alconada Moon, realmente un escándalo que tendría que haber, esto sí, hoy
realmente fue un día donde hubo muchos indignados por una actitud realmente muy rechazable que tuvo el DT de la selección argentina durante el fin de semana en su pueblo, en su ciudad de Casilda, San Paoli, ¿no? Pero hoy estaban muy indignados. No había muchos indignados por lo que vamos a contar del submarino Ara San Juan, de realmente las mentiras, el engaño, el encubrimiento de 44 personas que uno no sabe dónde están, y de las que muchos ya se han olvidado, de las que el gobierno se ha olvidado, cuando había prometido que no iba a descansar hasta encontrar el submarino Ara San Juan. Y hoy se conoce esta información, que realmente es un escándalo institucional, porque surge de la propia Armada. Y uno se pregunta, ¿y el poder político qué ha hecho, qué hizo para parar esto, que realmente va a ser un escándalo con consecuencias judiciales para muchos? Porque dice el colega Hugo Alconadamun que ya hay muchos preocupados de ir presos por la investigación judicial que va a surgir cuando algún juez, de los que muchos que tienen ganas de investigar rápidamente, y los fiscales tomen esta investigación. Ya hay una investigación, ¿no? Vamos a ver cómo se profundiza después de estas revelaciones de Hugo Alconadamun. Vamos a ver lo que hoy se señala, ¿no? El jefe de la Armada, porque acá también hay muchas intrigas palaciegas. Hay enfrentamientos entre el ex jefe de la Armada, Surur, que ya ha sido pasado a retiro, con dos personas, ¿no? El comandante de adiestramiento y alistamiento, el virtual número 3 de la Armada, el contraalmirante Luis López Maceo, y además con el comandante de la Fuerza de Submarinos, jefe de base naval de Mar del Plata y superior del Ara San Juan, el capitán Claudio Villamide. Villamide y López Maceo enfrentados a su vez con el ex jefe de la Armada. López Maceo y Villamide, dice Surur, el ex jefe de la Armada, que la semana pasada pasó a retiro, son responsables, escuche bien y lea, de arriesgar la integridad física de sus subordinados sin necesidad evidente y por actuar con negligencia, imprudencia notoria y grave al no impedir que el submarino Ara San Juan navegase con posterior a las severas anomalías detectadas. ¿Qué más dice el ex jefe de la Armada en esta auditoría interna? Que detectó e informó sobre problemas y materiales faltantes en el submarino que no se subsanaron antes de su último y trágico viaje. Esto, y decir que los mandaron a la muerte en forma directa, es prácticamente lo mismo. Si esto realmente es así y es cierto, es gravísimo. Ya tendría que haber consecuencias no solamente políticas, sino también judiciales, de haber mandado a 44 personas a la muerte en forma derecha. ¿Qué más? Bueno, la falta de control y supervisión de ambas autoridades navales causaron presumiblemente la pérdida de contacto definitivo en eso. Esto lo dice el ex jefe de la Armada, reitero, en esa falla que tuvo, o que aparentemente tuvo el primer día, el 15 de noviembre, el submarino Ara San Juan. Se defienden, ¿no?, el contraalmirante Luis López Maceo y capitán Claudio Villamide, quienes además han denunciado por prevaricato al ex jefe de la Armada. Se defienden y empiezan ahora las acusaciones cruzadas. Dicen, contraalmirante Maceo y Villamide, la emisión de la resolución dictada por Surur constituye por sus omisiones, su apresuramiento, su parcialidad, su falta de fundamentos técnicos y de opiniones especializadas en un auténtico prevaricato. Reitero, estos son, hasta la semana pasada, estas dos personas todavía están en actividad pero suspendida, pero esto se lo endilgan al ex jefe de la Armada. Un escándalo institucional en la Armada, pero que además salpica al gobierno. Porque reitero, si el gobierno ignoraba esto, es grave institucionalmente. Y si lo sabía y no hizo nada, el gobierno encubrió
lo que es un verdadero escándalo puertas adentro de la Armada, que tiene las consecuencias de un submarino desaparecido y de 44 muertes. ¿Qué más dicen? Bueno, frente a esto, parece que el ex jefe de la Armada, en un momento de los cruces, ida y venida y de mentira, estamos todos nerviosos. Textual, lo dijo en un momento de esos cruces el ex jefe de la Armada, cuando los reproches entre los altos jefes navales con el jefe de la Armada estaban a la orden del día. Pedro Fernández, además dice esta auditoría interna, comandante del submarino, reportó que los salvavidas y canisters para regeneración de aire del sumergible se encontraban vencidos y que no había candelas suficientes si se producía una emergencia a bordo. Le tiran la responsabilidad a una persona que también está muerta, Pedro Fernández. Fernández tomó la decisión de continuar hacia Mar del Plata tras reportar la avería, aún cuando se le ofreció ir a un puerto más cercano, desviarse a aguas menos profundas y ser escoltado, además de descalificar la resolución de SRUR por, entre otros motivos, utilizar observaciones hechas sobre el submarino Salta como si fueran sobre el San Juan para imputarles responsabilidades. ¿Qué más dice? Navegar con equipos antiguos o soportar, esto lo dice el contraalmirante Luis López Maceo, replica el informe de la auditoría interna. Dice, navegar con equipos antiguos o soportar carencias o restricciones presupuestarias no significa que nuestros hombres zarpen sin las condiciones de seguridad náutica correspondientes ni que algún tripulante o técnico sostenga que se encuentra en buen estado un material o elemento que no lo está. Mire el nivel de cruces entre hombres de los superiores de las Fuerzas Armadas. Realmente bochornoso, muy bochornoso. Y además dicen, contrariamente Luis López Maceo, con razón, Fernández no puede hoy defenderse. Parece que buscan responsabilizarlo de un acontecimiento que todavía no sabemos cómo ni por qué ocurrió. Nos acompaña esta noche Fernando Morales, que es perito naval, que muchas veces lo hemos consultado a él. ¿Cuál es la primera impresión después de todo esto realmente, que es bochornoso y vergonzoso, de cómo se ha ventilado? Porque uno dice, si todo esto ocurre, bueno, ¿qué le queda al pobre marinero, no? Bueno, buenas noches a todos. Fernando, gracias por venir. No, por nada. Antes, obligatoriamente debo decirles que por estos días se están cumpliendo 110 años que la corbeta Uruguay, que está ahí en Puerto Madero, fue al rescate de una expedición sueca en la Antártida, ¿no? Al mando de Irizar. Hoy zarpa el rompehielos Irizar y esperemos que salga bien. ¿Por qué digo esto? Porque eso fue el pie para que la Armada creara una institución que se llama Liga Naval Argentina, que hoy encabezo junto con un prefecto general, y que está para difundir las cosas del mar. Nunca me imaginé que las cosas del mar que hay que difundir sean estas. Esta situación que atraviesa la Armada es gravísima. Pero es gravísima en una circunstancia tan particular como que ninguno de todos estos almirantes involucrados y que hoy se cruzan están tratando de cubrir o de soslayar una maniobra que hicieron para beneficio propio, para ganar. O sea, que el submarino navegaba, no le aumenta ni el sueldo, ni las comisiones, ni los viáticos a ningún almirante, ni ningún capitán. Esto es parte de un proceso de deterioro que están sufriendo nuestras instituciones, nuestras Fuerzas Armadas, y esto no lo digo en defensa de nadie, no soy ni fiscal ni abogado defensor, que hizo que los niveles de exigencia, de seguridad, de protección, se fueran relajando a tal punto que alguien, evidentemente alguien, dijo, no, que salga el submarino, no hay problema, y había problemas. Y por mucho que hoy los almirantes estén piensen ustedes que los almirantes vienen juntos de la Escuela Naval, tienen todos 1 o 2 años de diferencia, no hay 20 años entre uno y otro, hay 1 o 2 años. Son gente que se conocen de adolescentes y hoy están enfrentados porque, como usted bien dijo, va a haber responsabilidad penal, porque hay 44 muertos que no son de la Armada, son de la Armada pero son del país. Obvio. Y falta un submarino que no es de la Armada, lo opera la Armada pero es del país. Ahora, usted me dijo,
cubriendo las espaldas, digamos. No, a ver, vamos, bueno, ¿qué pasa acá? Acá hay almirantes que serán responsables, otros que no lo son, porque el almirante contador no tiene la culpa. No, bueno, a eso vamos. El almirante Ruhr, evidentemente, si fue pasado a retiro obligatorio, eso ya es un mensaje. O sea, es un señor que dijeron, usted se va, no le dijeron si cuando le quede cómodo pida el retiro. El almirante López Maceo ejercerá su defensa, el comandante de la Fuerza de Submarinos ejercerá la suya, pero acá hay algo mucho más complicado atrás. Cuando este país recuperó la democracia, creo que hoy lo hablábamos en el programa de radio, dejó de tener comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y pasó a tener jefe de Estado Mayor. Eso en la práctica implica que ningún almirante, general o brigadier puede mover un soldado sin que el poder político lo sepa. No es un dato menor. No, lo cual es muy saludable, pero, sí. Pero lo que yo me pregunto es, del arreglo, que es lo que en todo caso haría emerger responsabilidades penales por el estado de la embarcación de submarino. De ese arreglo, ¿se hizo íntegramente cargo la Armada como institución, más allá de las personas? No intervino el Ministerio de Defensa, porque lo que ellos dicen, lo que dice Agustín Rossi, es que todo el arreglo fue decidido, licitado y dispuesto por la aduana. Eso sería por la Armada. Por la Armada. Bueno, pero eso sería un primer parteaguas. ¿Sabes lo que? Disculpame que te... Sí. Entonces, lo que pasa que es el taller donde se hizo no es de la Armada, es del Ministerio de Defensa. Si nosotros vamos a intentar... O sea, hay una catástrofe, esto es una catástrofe, es un desastre, en donde seguramente nadie quiso, como nadie quiso en Once, como nadie quiso en Cromañón, nadie quiere, pero las cosas pasan. Entonces ahora hay que decir, señores, a ver, usted es responsable por omisión, usted por acción, usted fue imprudente, usted fue un patriota que dijo que salga el submarino igual, pero la verdad que se equivocó. Ahora, usted me dijo hoy a la mañana algo que es más grave, que previo a todo esto y esta auditoría interna, había de antes, de un año atrás, un informe interno. En diciembre, en diciembre las Fuerzas Armadas tienen, la Armada entre ellas, lo que se llama la Unidad de Inspección General de la Armada, que es una unidad interna que hace como la auditoría y el control de calidad. Sí. Estaba a cargo de un almirante, de apellido Lezana, que el 16 de diciembre, elevó un informe sobre los 3 submarinos. Y a pesar de lo que dice ahí hoy en La Nación, que no sé si son palabras de López Maceo, el informe sobre el San Juan era lapidario, o era preocupante. Decía que las escotillas no podían... Por ejemplo, hay una parte del informe que dice que las escotillas, al no estar certificadas, impedían hacer una eventual tarea como la que se supone que iba a hacer el submarino de rescate. Es decir, si el submarino lo hubiera encontrado, según el informe de este almirante, que no es submarinista, pero que se asesora con submarinistas, era lapidario. Ahora bien, como les dije antes, en unas Fuerzas Armadas subordinadas al poder político, si el que recibió ese, que no fue López Maceo, fue el ex jefe de la Armada, recibe ese mensaje y se lo pasa al ministro de Defensa para conocer, es un tema. Si se lo cajonea, ¿y lo cajonea para qué? Porque tal vez un falso orgullo naval diga, no podemos decirle al mundo que no nos andan submarinos. Sí, hay que decirlo. Es grave, es grave. Hoy, porque se ocultó información. Claro, exactamente. Hoy lo que nosotros tenemos que ser conscientes es que un informe como ese, que hoy es un escándalo, debe estar hecho por cada buque, por cada cosa que tiene la Armada. Y hoy, al margen de llorar y de preocuparnos por los 44 tripulantes desaparecidos, tenemos que ver que esto no pase más. Claro. Hoy la Armada debería ser puesta en reserva hasta tanto se sepa de todo lo que navega, qué es lo que está apto y lo que no está apto. Exacto. En eso tenemos que apuntar, al margen de llorar. Y otra cosa, no es una opción abandonar la búsqueda del submarino. Y si hubiera, en mi opinión personal, si hubiera que pagar a una empresa privada, porque las hay en el mundo, deberíamos encarar, si no somos capaces... Recién me decía un diputado de la Comisión de Defensa que el mes que viene se acaba la ayuda. Todo enero nos prometieron ayuda, tanto los americanos como los rusos. Esto me lo dice un diputado, no lo sabía hasta hace un ratito. Si a fin de enero se termina la ayuda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a zarpar con la fragata Libertad alegres por el mundo mientras tenemos 44 desaparecidos. Gracias, Morales, muy amable. No, han sido ustedes muy amables. Bueno, vamos a ver cómo sigue realmente, porque acá está la investigación judicial, que también va a haber que dirimir, ¿no? Bueno, durante el fin de semana se conocieron declaraciones, a través de La Nación también, de la diputada integrante de Cambiemos, Elisa Carrió. Entre otras cosas, que dijo, mire, lo siguiente, sobre el primo presidencial, Ángelo Calcaterra. Calcaterra seguramente va a ir preso, pero no lo afecta al presidente. Raro, despegando al presidente. Que lo hagan lo personal no quiere decir que él vaya a impedirlo. El problema no es quién, es sino si tiene impunidad. Y el presidente eso lo tiene clarísimo. Recordemos que Calcaterra formó parte de negocios familiares también, ¿no?
Me aleja mucho de Cambiemos, otra definición, el acuerdo en la capital entre el Cotino Siglia y Angelici, que ganaron el Comité Radical de la Ciudad de Buenos Aires. Y además dijo que más allá de que tenga la legitimidad de los votos, tenés que poder dar razones de lo que estás haciendo. Hay algunas teorías de la comunicación y algunos sectores del gobierno que dicen que no hay que comunicar. Yo cuido al presidente. La verdad es porque el presidente hubiese pagado un precio altísimo por sacar el DNU de los jubilados, del que no se hubieran hecho cargo ninguno de los que lo asesoraban. La cuestión estaba dividida y yo estaba en mi casa. Cuando vi que no había forma de que se impusiera la visión más moderada, saqué un tuit, porque yo no iba a involucrar a la coalición cívica en eso. Hasta ahí, no. Eso dice, bueno, también la forma de gobernar, ¿no? O de presionar que tiene Carrió a través de un tuit. Sí, la ¿no? nueva forma de comunicar la política, ¿no? Bueno, Digo, no hay más debates parlamentarios, no hay más nada de esto. Ahora solamente es un tuit, que a partir de ahí vemos. Y además de lo que hoy les decía al inicio de la encuesta que se conoció, fíjese cómo opinan los argentinos respecto de las últimas reformas en materia previsional, el recorte a los jubilados y el recorte en los saberes. Bueno, imagen de Macri, noviembre del 2017 y ya fines de noviembre y principio de diciembre, ¿no? Negativa 54,8%, positiva 43,4%, no sabe, no contesta el 1,8%. Esto lo hizo el CIOP, el Centro de Estudios de Opinión Pública. La reforma jubilatoria perjudicará 74,2%. 74,2% opina en contra y va a decir que va a perjudicar el haber jubilatorio. Beneficiará 24,6%. No sabe, no contesta el 1,2%. ¿Quién se benefició más en estos 2 años? La clase alta, 69% de los ciudadanos argentinos sostienen que las más beneficiadas. Que este es un gobierno de ricos para ricos. La clase media 9,1%, la clase baja 4,1%, todos por igual 11,5%, no sabe, no contesta el 6,1%. ¿Qué opina de los cacerolazos que ocurrieron hace una semana atrás? De acuerdo, el 65,9%, en desacuerdo el 32,1%, no sabe, no contesta 2%. Bueno, y hoy aumentó nuevamente el dólar en la City. ¿Y cómo va a repercutir esto en los precios, Berco? Sí, Gato, efectivamente. Hoy otro hito en la mini corrida, o corrida más bien, ya habría que decirle, este alza del dólar de diciembre, el dólar Papá Noel, que sumó hoy 27 centavos y se ubicó por encima de los 18 pesos con 50 para la venta por primera vez en la historia. El dólar viene subiendo, esta es una jornada que justamente se viene repitiendo toda la semana pasada. Casi toda la semana anterior hubo solo un primer episodio en el cual se mantuvo constante y después fueron todas alzas. ¿En qué cuantía está subiendo? Bueno, más o menos un peso en los últimos 10 días es lo que se acomodó para arriba, un 5%, todavía menos de lo que subió la inflación, lo que aumentó el dólar. Es interesante y ahora vamos a hacer esa comparación, pero ustedes vean el cierre día por día, desde el 13 de diciembre, 17,65, hasta hoy, 26 de diciembre, 18,61. Fue una suba incesante, constante y primero de a 5 centavos, 15 centavos, 3 centavos más, luego se convirtió ya en una verdadera estampida, porque fíjate vos, ya ahí en el del 20 al 21 sube más de 15 centavos, luego sube a 18,34 y finalmente ahora arranca esta nueva semana hábil en 18,61. ¿Por qué digo hago la comparación con la inflación? Porque algunos todavía lo ven barato al dólar en la City, en relación a lo que subieron los precios. Fíjate vos, el acumulado 2017 con el aumento de hoy, o sea, con el 5% que se incrementó en esto de rush de los últimos 10 días,
todavía va un 16% arriba del dólar de arranque de 2017, mientras que la inflación acumulada en el mismo lapso fue del 23%. Sigue perdiendo como inversión el dólar frente a la inflación de este 2017. Pero ¿cuál es el problema de la suba del dólar? Y lo que discutimos en julio de este año cuando se dio la corrida primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El impacto inmediato que tiene sobre los precios. No es el de largo plazo o mediano plazo sobre la producción, sino que el que más preocupa a la gente que no compra dólares, que no pertenece a esos 3, 4 millones de personas que están habituadas en Argentina a comprar y vender dólares todo el tiempo, bueno, lo que les impacta a ellos son las consecuencias sobre los precios. Y primero, ¿cuál es el primer precio que va a reaccionar a esta suba? Los combustibles. Los combustibles han sido liberados para que las petroleras decidan su precio en función del valor del barril de crudo y del valor del dólar. El barril de crudo, lógicamente, cotiza en dólares. ¿Qué es lo que puede pasar la semana que viene? Ya lo están estudiando las compañías petroleras. Que suban, que trasladen este 5% que subió en los últimos 10 días el dólar al precio del combustible. Recordemos que la última suba de precios del combustible fue hace un mes y medio y que además se había dado primero un subidón importante a principio de año, después una baja marginal realmente en el tercer trimestre cuando todavía había cierta regulación del Ministerio de Energía y ahora una suba con la liberación que dispuso Juan José Aranguren. Y hay otro impacto directo que tiene la suba del dólar que es muy sensible en la canasta básica, que son los alimentos. Los alimentos tienen un triple impacto del incremento del dólar. Primero, por los costos. Ustedes saben que los alimentos vienen o en lata, o en plástico, o con componentes de acero, o en bolsa. Todos esos insumos están dolarizados aunque se produzcan en el mercado local. Cuando una compañía tiene que envasar algo y tiene que comprarle aluminio a Aluar o acero a Siderar, se lo compra en dólares. Y esa factura se paga al tipo de cambio del día, es en dólares contantes y sonantes. No importa que se produzca en Argentina, que sus empresarios reclamen costo laboral más bajo, que tengan ventajas impositivas, protección, se vende en dólares. Nunca ningún gobierno pudo revertir eso. Segundo, por importación. Hay algunos alimentos muy sensibles de la canasta básica que no se producen en Argentina, que hay que traerlos. Las bananas, por ejemplo, hay algún bananal en Formosa, perdido. El consumo grueso de bananas de Argentina, que es la fruta, por otra parte, más consumida del país, viene todo de Ecuador. Es fruta importada. El cacao lo mismo, no se produce en estas latitudes. El café lo mismo, hay algún pequeño cafetal en el norte del país, pero básicamente es importado. Todo eso aumenta la par del dólar y el dólar, insisto, aumentó 5% en los últimos días. Las uvas son importadas últimamente. Sí, claro, de Hasta Chile. las uvas son importadas. Bueno, eso, Gato, es una consecuencia directa que tendría el aumento de precios sobre la canasta básica. Porque, ¿qué es lo que infló los precios durante este año? Primero y principal, los aumentos de tarifas. Ahora, en 2018, se van a sumar a esos aumentos de tarifas los del transporte, que en este año electoral se suspendieron. Estos días vamos a hablar del boletazo que se viene, porque en el área metropolitana es muy importante. Y de la tarifa de gas que ya están llegando. Sí, por eso digo. Vinieron con un aumento tremendo, Ahora, post-elecciones la tarifa de gas. Claro, porque ahora se suma al tarifazo el cuoteo que hicieron de la factura preelectoral. Entonces estamos pagando, si querés, el aumento del invierno ahora en verano, pero en cuotas. Bueno, el tercer impacto del dólar sobre los precios es por la exportación. Hay algunos productos argentinos que cotizan en dólares porque se exportan, porque son bienes transables y aumentan, aprovechan en la suba del dólar para decir, yo si no lo vendo acá más caro, lo vendo afuera en dólares, ahora más caro en pesos. Es el triple canal por el cual el aumento del dólar se traslada a los precios. Pero no es solo eso. En bienes durables, vamos a la última placa, en productos que uno compra más o financiado, o en cuotas, o ahorrando para conseguirlos, el componente importado sigue siendo muy importante en Argentina. No hay que perder de vista que una heladera tiene un 60% de su valor en dólares, importado. No estoy contando la chapa nacional, que también está en dólares, que también está en dólares, pero que es nacional. Las motos usan un 65% de piezas importadas, los autos un 50%, alguna terminal usa un poquito más, alguna otra un poquito menos. La pintura es en un 55% importada por los principios químicos, que luego sí se diluyen acá. Por solo citar algunos ejemplos, es
el impacto del dólar en los precios en Argentina es algo tradicional y que nunca ha cambiado. Cuando lo quisieron combatir con aumento de tasa de interés, chupando peso del mercado, se encontraron con la encerrona de la bicicleta actual de Federico Sturzenegger, que hoy reunió a su comité de política monetaria y no pudo bajar la tasa de interés. ¿Qué es lo que ocurre si bajara la tasa de interés Sturzenegger? La gente que está invirtiendo en Levax o en otros instrumentos en pesos se iría rápidamente al dólar. Entonces la pregunta que surge es, la tasa esta súper recontra alta que tienen, que ahoga la producción, que hace que las pymes, que un kiosquero, que un, no sé, un zapatero, alguien que tenga un comercio chico, se quiera financiar haciendo un descuento de cuenta corriente para pagar los sueldos de sus empleados o lo que sea de insumos, y le cobran el 55% de tasa de interés. Bueno, a ese, si encima le quisieran bajar la tasa para no ahogarlo más, le echarían la culpa de una suba ulterior del dólar, que es lo que ocurriría ahora que esta encerrona ha terminado de consumarse, Gato. Bárbaro, Berco Reverán, muy claro, muy preciso. Alejandro Roba, el precio del dólar picó ahora en punta. ¿Viene para quedarse? ¿Tiene que estar más alto? Mira, yo creo que más allá de lo que hoy decían los diarios económicos que hablaban de la demanda, que la gente vende, quiere comprar dólares para irse de vacaciones, me parece que el tema del dólar es la liquidación de divisas ha bajado un 11%, o sea que, digo, y eso se relaciona con el bono de Echeverre, digo, porque si vos no tenés oferta y el Banco Central mira cómo va el dólar, el problema que hoy tenemos es que una demanda que se recalentó un poquito, enseguida impactan los precios. Y lo importante, yo recién veía lo que decía Alejandro, también las tarifas están dolarizadas, digo, las tarifas de energía, etcétera, también van a impactar con este precio del dólar. Entonces, más allá de que alguno pueda haber comprado dólares para irse de vacaciones, me parece algo menor respecto, pero siempre se le echa la culpa a los que van a comprar. Es el efecto de la no liquidación de divisas, ya que hoy los exportadores pueden liquidar cuando quieran, y el Banco Central que está diciendo, dejemos lo que suba. Me parece que el bono de Echeverre tiene que ver con un premio para que aparezcan las liquidaciones a partir de un dólar que va a estar más cerca de 19 que del 17. Bogiano, ¿el dólar tiene que estar más alto, está ahora bien o tiene que superar los 20 pesos? Mirá, yo creo que Alejandro dio una buena explicación. Acá Argentina tiene un problema de balanza comercial, entre otras cosas porque tiene tipo de cambio atrasado. Sin entrar en demasiados tecnicismos, cuando alguien ve que en Misiones van a comprar cosas a Paraguay, cuando alguien ve que en Mendoza se cruzan a Chile para comprar cosas, lo que quiere decir es que Argentina está cara en dólares. Lo que está pasando ahora, que es esta recuperación del dólar, que sin embargo, como él marca, 16% contra 23% de inflación, o sea, Argentina se volvió a encarecer en dólares este año. Lo que marca, y lo que es difícil de entender, es que la gente piensa que el movimiento del dólar tiene que ser parejo a lo largo del año, y no lo es. El dólar se mueve en concentraciones. A mí me parece que el movimiento de los últimos meses es más bien reacción de grandes participantes del mercado, de reasignar carteras que estaban principalmente posicionadas en pesos a pasar en dólares. Igualmente el sector agroexportador, ¿no está presionando para tener un cambio más alto? No es solamente el sector agroexportador, digamos que es todas las economías regionales. Bueno, la economía regional. Pero fíjate este tema que es importante también. Estaba diciendo que lo que se está dando justamente con este cambio del dólar y esta reasignación de las carteras, me parece que es una reacción del mercado frente a un Estado, un tesoro que dice, me voy a tratar de endeudar en pesos el año que viene. Porque este atraso cambiario que venimos teniendo los últimos 2 años, en buena medida, es producto del endeudamiento en dólares, que después el Tesoro se lo da al Banco Central, el Banco Central le emite los pesos y después el Banco Central sale a atrapar esos pesos a través de las Levax. Miguel, el Central tiene poder de fuego de sobra para frenarlo donde quiera, pero no lo hace. Igual que en julio, lo hizo recién cuando se asustó de aquella corrida. Pero no creo que quiera yo. Ahora, eso, ¿qué crees que va a hacer? Yo no creo que quiera, yo creo que para el Central era un problema. ¿El dólar barato como estaba? A mí me da esa impresión, sí. Ahora, ¿el problema inflacionario no es un doble filo? El problema inflacionario lo tenés, pero creo que las razones van por otro lado, pero estás en una situación donde, claro, se fue arrinconando solo de alguna manera con diferentes cosas, y también es cierto que si bajara la tasa de interés de las Levax, eso también va a impactar
en el dólar. Pero también fíjate una cosa de lo que vos dijiste de la inflación de este año. Probablemente la mitad de la inflación de este año está explicada por actualización de tarifas, que es principalmente un cambio de precios relativos, principalmente una decisión política de sacar subsidios a los servicios, que después se terminaron gastando en otra cosa, que no redundó en baja de déficit. Miguel, cuando vos dijiste se terminó... arrinconó solo, ¿a qué te referís? Específicamente. Me refiero a que el Banco Central en esta situación, usando la tasa de interés como instrumento de política monetaria para bajar la inflación, no está teniendo éxito, y me parece que parte de la clave viene por el lado de que si el Tesoro no baja el déficit fiscal, no hay tasa de interés que llegue a suplir esa diferencia. Porque básicamente, fíjate que lo que termina pasando, cada gasto extra, el Banco Central tiene que hacer un esfuerzo todavía aún mayor en tasa para atrapar esos pesos, siguiendo la concepción de que, al menos para este Banco Central, la inflación es un fenómeno monetario y trata de atrapar los pesos. Para vos no lo frena, entonces, para vos no lo frena. Para mí no lo frena. Eduardo, ¿cómo? Toma la decisión de no frenarlo. ¿Para vos tampoco? No, lo quiere subir, digamos, para beneficiar a los sectores que lo apoyan políticamente, Entonces, entre ellos el ministro. Ustedes dos compran dólares a 18.60. No, porque es interesante ver de los dos lados de la grieta. Pero lo que pasa es que no creo, no creo que corra tanto grieta, más. Digo, me parece que hay sé, es que puede subir un peso más, es un 5%, es un equilibrio muy delgado porque las tasas las van a seguir manteniendo altas. Entonces el dólar, acordate lo que pasó antes de las PASO, como dijiste, trepó y después se planchó 3 meses o 4. Acá Entonces, lo que hay es un fracaso, muy difícil invocar el timing. completo de la política antiinflacionaria del gobierno, que es una encerrona, como recién decía Miguel, que hace que el gobierno, por un lado, quiera bajar el déficit fiscal primario, bajando los gastos, y por el otro lado se le sube el financiero, que está en niveles que algunos calculan del 10%. Digamos. Yo te criticaría... Están en un momento, digamos, donde el déficit fiscal, digamos, es un tema que hoy por hoy tiene una arista que está mucho más encauzada por los problemas externos que por el tema del gasto. Digamos, el agujero fiscal que hicieron a principio de la gestión con las retenciones hacen que hoy tengamos que meterle la mano en la plata a los jubilados, en el bolsillo de los jubilados, para pagar el déficit. Y por el otro lado, nos enteramos hoy que las exportaciones durante 2017 cayeron, las exportaciones primarias un 6%, sí. O sea que se embolsaron 50.000 millones de pesos y no aumentaron las exportaciones, digamos. Hay gente que eso lo ve como algo, un beneficio de rentabilidad. Yo lo veo como un saqueo a los jubilados y una transferencia al sector agroexportador. Hablamos acá del EVAC, de inflación de dólar, y los sectores de la sociedad más bajos, los que ustedes están, ¿cómo lo viven esto? Digamos, el aumento de precios que se viene, la inflación, ¿cómo se está viviendo a nivel social en este momento? Alejado de por ahí la realidad que estamos hablando. Yo en las 2 misas de Navidad, por ejemplo, una de las preguntas que yo hice a la gente en general, le dije, ¿ustedes creen que Dios está contento como estamos? Fue unánime. No. Sí, la gente tiene claro que esto no tiene nada que ver con lo que Dios quiere. Como yo estoy para eso, me dedico a eso. Es decir, estoy absolutamente convencido que esto no tiene nada que ver con lo que Dios quiere. Perdón, el Dios de Jesús, el Dios de Israel, no el Dios del Fondo Monetario Internacional, ese de In God We Trust, del billete del dólar, ese sí, ese es el Dios que quieren, pero bueno, ese no es el mío. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo la observan hoy a nivel social? ¿Es preocupante, digo? A ver, por ejemplo, yo le preguntaba a mucha gente cómo habían estado en la Navidad, y la frase casi unánime fue tristes. Feliz Navidad, tristes. Qué lindo, ¿no? Digo, teóricamente sería por lo menos para poder brindar, para poder celebrar, ¿no? Pero bueno, la gente, lo decía expresamente, está triste. Es decir, la gente tiene claro que todo lo que se hace es para perjudicarlos, no es que los perjudica colateralmente. Les importa un rábano perjudicar a los pobres. Entonces, es decir, está claro que eso es el objetivo. Usted desde su lugar... Yo estoy en desacuerdo con eso. Sí. Perdón, pero estoy en desacuerdo. Yo no creo que... Sí, eso era de esperar. No, ¿por qué? Porque estás en otra mirada. Era de esperar que estuvieras en desacuerdo. Para nada. Yo también soy católico, creyente, y escucho muy bien, muy atentamente lo que usted dice. Me parece, sin embargo, que nadie está pretendiendo deliberadamente perjudicar a nadie, mucho menos a los pobres. Y aparte, algo de que me interrumpieron,
que todo lo que se bajó de subsidios todo lo que se redujo de subsidios al transporte y a la energía se pasó en planes sociales. El gobierno, y yo no estoy muy de acuerdo con esa idea, sin embargo, el gasto social lo amplió. Hay que ver después cuál es la eficiencia y cuán efectivo es ese gasto social. Ahora, yo no puedo discutir con usted jamás que los pobres están tristes, probablemente lo sea. No creo que tampoco sea algo novedoso, ni que estén hoy igual de mal que un año atrás. Probablemente están igual de mal que hace muchos años, lo cual tampoco es ninguna solución y ninguna buena respuesta. A mí personalmente me parece que en muchos aspectos, sin embargo, se está haciendo en algunas cosas que me parece que van a terminar colaborando con que alguna gente se vaya de la pobreza de a poco, pero me parece que esto no funciona tanto a través de dádivas y subsidios. Esto funciona generando trabajo y en ese sentido me parece que el gobierno no hace, a mi criterio, lo necesario para generar trabajo genuino. Por eso, Bueno, Miguel, hay trabajo, ¿no? por eso, exactamente, yo creo que el mejor plan social es dar trabajo. Por supuesto. Pero dar trabajo Y no se- lamentablemente este gobierno quita trabajo. Y lo hace a propósito. No, porque yo le estoy importa un rábano a los pobres. Es decir, no le interesan en lo más mínimo a los pobres. Los números del Lo único que le desempleo, interesan son padre. a favorecer a sus amigos, favorecer a sus parientes, a sus cómplices. Sí. Eso es entonces, digo, Bueno, la percepción pasa es que esta vamos- de no que el vamos a coincidir. 69% cree que es un gobierno de ricos para ricos, ya terminó de ser una Sí, percepción. pero Gustavo, Bueno, atención porque en ese cuadro que vos decías que tenía muy mala percepción entre sectores de ingresos medios e ingresos bajos, cuando vos ves las elecciones y los votos parecen decir otra cosa. Completamente. Y además, Entonces, ahí hay una inconsistencia en esa encuesta. Porque bueno, habría tampoco que puedo... preguntarle a la Sí, gente, sí, no. está bien, pero Eso tampoco forma puedo parte de la pretender- contradicción argentina. No, No, pero no, ¿sabés no, yo- lo que pasa es que tiene mucho más poder de encuesta una votación donde vota toda la gente que una encuesta que tiene es una cuestión Bueno, muestral pero además que no me tengo que no, poner a aparte hablar la de elección es una estrictamente expectativa, con- ¿no? Si tengo que Pero creer en la algo, última elección creo ganaron más... por el 60%. No, pero Miguel. ganaron- no ganaron por el 60%. pero en todos los la barrios última Está pobres, elección, claro, está claro, pero lo que quiero decir es que me parece que es mucho más válido y relevante cómo se votó que una encuesta que hay que ver la trascendencia, sobre todo el diseño muestral que Está bien, tiene. discúlpeme, Eso no puedo a la saber. gente en la encuesta no le- en las votaciones a la gente no le preguntaron si era un gobierno de ricos. Eso no es la Pero lo explicación de votaron, otra cosa. padre. Perdón, La gente lo yo votó, tengo la misma inquietud que La gente que lo Miguel. votó al Yo tengo gobierno. la misma inquietud que Miguel desde la lectura, sobre todo de los resultados en las PASO y en las generales. Entre las PASO y las generales, Amplió. en los distritos del conurbano más pobre, segundo y tercer cordón, en todos amplió la brecha con Cristina Kirchner, Esteban Bullrich, en 10 y hasta 15 puntos porcentuales. Yo no me lo explico ni desde la objetividad de los números Perdón, ¿pero en económicos. dónde eso? Porque en La Matanza no, en Varela no, en Berazategui no, Merlo en Quilmes tampoco. tampoco. No, Solo en Merlo esos. Merlo En Avellaneda tampoco. En tampoco. Almirante Brown sí, en La Matanza también Amplió recortó un poco. muy fuerte la diferencia No, bueno, que le pero había la sacado. diferencia era Ahí muy tiene- enorme. Pero Ahí ahí tiene que recortó la tomar- diferencia, en todos los casos Pero la mejoró. diferencia era enorme. Perdón, Pero más allá de en cuál haya ganado y en cuál no, que eso en el conurbano fue muy dividido, en todos mejoró mucho la performance, cambiemos de uno a otra votación. Yo se lo adjudico en parte al programa Argenta, por ejemplo, a la plata que pusieron, que ahora, este año de 2018, va a ser muy difícil pagar para los pobres que cobran la asignación por A mí hijo. me- Ahora, lo que me pregunto sobre lo que dice usted, padre, es si realmente es así, si puede haber cambiado tanto en 2 meses que la gente, usted le pregunta cómo pasar la Navidad y ellos digan, triste. Pero entonces, ¿cómo puede ser que hace 2 meses haya sacado la votación que Pero, sacó? Alejandro, Cambiemos? pueden ser que hayan votado al gobierno porque no tenía expectativa en otro candidato. En temas personales, viste que muchas veces se dice, ¿cómo estás vos? Estoy mal, pero a la Argentina le va a ir bien. Bueno, ahí me parece que es eso que se está cortando. Pero me parece que lo fundamental acá es que el empleo no está creciendo. Digamos, en los 2 años de Macri pasamos de un desempleo del 6 al 8. Y el presupuesto, aún creciendo, porque cuando cae la economía y cae el empleo, está bien. Ahora, También país hubo- con Menem crecía el- con Menem crecía el país y el desempleo También también. hubo Por cacerolazos y también hubo cacerolazos en el conurbano y en esos mismos lugares donde En Morón, sin ir más Cambiemos, en Vicente López, O donde Morón. Cambiemos arrasó. 80% en Bueno, esos barrios. y Por hubo eso- Porque muchos creo que el voto no es de cacerolazos nadie, ahí. Gustavo. El voto no es de nadie No. y se objetiva en una elección y a los 2 meses te puede decir otra cosa. Aparte, a mí antes me las parece elecciones que dijeron que no lo iban a tocar los jubilados y los cacerolazos. Y No esta podemos frase decir viene que el después de- problema- de Eso puede meterle la ser. mano a los Eso jubilados. puede ser, Creo que pero la otra lectura me Argentina parece tiene muy otros simplista, muy problemas. elemental, ¿me Argentina entiende? tiene varios Miguel? problemas, pero yo no creo que hoy el desempleo sea uno de los temas más graves de Argentina. ¿Cómo Sin que em- no? Permitime que me parezca con un 8%. ¿Pero para qué la economía? Pero con un 8% Para- me parece que los estamos problemas que hablando tiene del Argentina dólar. El tiene tema es que va otros... creciendo, Miguel. Sí, Pero Ese es Miguel, el problema. vos sos Permitime decir economista. una cosa más. A ver.
permitime decir una cosa más. La receta que yo voy a sugerir para generar empleo probablemente sea diametralmente opuesta a la tuya. Esa es la diferencia entre lo que yo creo que va a ser el mecanismo para generar empleo. Probablemente no vamos a coincidir. ¿Y cuál es? Bueno, entre Pero otras cosas, estamos hablando de lo reducir que... el costo laboral, Mariano, lo que vos sabés que no coincidimos. No, Bueno, pero a mí me parece que justamente esa receta, lo voy a repetir, Miguel, lo voy a repetir hasta el hartazgo para pero no que funciona, Miguel. para en los que 90 un bajaste empleado, los para que un aportes y aumentó empleado- el desempleo. para que fue al final de todo, cuando la crisis Nunca del 2001 crecíamos ya del venía, 2000 del en cualquier 95. lugar del mundo eso ha funcionado. Y permitime que lo vuelva a explicar. Para que un empleado le llegue a las manos 10.000 pesos, el empleador tiene que poner 16.300. En el medio, no pensemos que eso va para quién. Está lleno de pícaros y vivos. Los sindicalistas, las obras sociales y un montón de matufias que se llevan ese 60%. Pero qué raro, digamos, justamente Pero los justamente perjudicados lo que yo por el estoy diciendo desempleo es- son los que vos lo decís yo que estoy tienen la diciendo culpa. es que o sea, que el esa tema que brecha, tiene... ¿quién El se problema está son llevando esa cuña? los altos salarios, los sindicatos y las obras sociales. El problema es que los empresarios se agarraron los 50.000 palos y se las llevaron ellos y no generan empleo. Eso es una fantasía. ¿Cómo? Es Es una los fantasía. números. El Es una desempleo fantasía. pasó del 6 al 8. Echarle la culpa de los problemas al empresariado argentino, mirá. Vos se los te- echás si a vos los pensás laburantes. que yo me voy a solidarizar con los grandes empresarios de las grandes corporaciones, no va por ahí. Pero el 80% del empleo ¿Vos sabés argentino cómo está el empleo lo pyme genera el en empleado, nuestro país? Por supuesto, está pésimo. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Pero vos, ¿quién La pensás que la política tiene? del gobierno. El ¿Y gobierno... cuál es la política del gobierno? ¿Impuestos altos y costos altos laborales? No. ¿Cuál es tu propuesta para resolver eso? Ya hay que dar un aumento de salarios para que se ¿Aumento reactive la sacando economía. la plata de dónde? Porque Por- es muy lindo lo que vos decís. Pero si ustedes- Suena bárbaro y demagógico, pero si el lo que gobierno pasaba toma la en el plata anterior para gobierno llevársela es a que partir decía, de la deuda. necesitamos plata. Vudú, ¿por qué no la imprimís y se la repartimos? Si la economía se El resolviera de una gobierno manera se tan endeudó en sencilla, 150.000 los problemas millones de no dólares y existirían. no hay un empleo nuevo, Miguel. Un empleo privado. El problema que vos tenés con las jubilaciones ahora, en buena parte, ¿de dónde vienen? Bueno, de que Cristina Kirchner inventó Bueno, está bien. 2 millones O sea, y medio es todo de el problema. jubilaciones. Pero ¿por qué no, es que ¿por lo qué no tenés que hablamos entender. del gobierno? Es una matemática muy Hace sencilla 2 años también. que la economía no genera empleo, Te estoy Miguel. hablando ¿Cómo la vas a exactamente- generar? pero lo que pasa es que te estoy hablando exactamente lo que vos decís, que hay que aumentando los sueldos y vos simplemente pretendés Obviamente que hay crear que lograr un riqueza gasto. de la nada, como hacían antes, imprimiendo espuriamente papel moneda. Pero si ahora se Y eso endeudan no espuriamente. funciona. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia de endeudarse espuriamente? No, ¿Esta es muy deuda para qué diferente, es? Es muy diferente. ¿Dónde están los beneficios de los 150.000 Obviamente palos tiene de un deuda? costo alto hacer todo eso. Un canto pero es alto que va a diferente explotar todo, pero Miguel. Es diferente Y te quiero pensar escuchar a vos diciendo que vos esto. podés generar riqueza imprimiendo papelitos. Pero, ahora estás generando pobreza a partir de las bajas salariales. No Mirá, va, la Argentina última vez- crece. Las Mirá últimas los números de estadísticas- consumo Las últimas y de estadísticas te crecimiento. indican que la pobreza está bajando lentamente. pero El está consumo bajando. en la ¿Qué querés Argentina que es el 70% del producto. A ver, Si me no aumentás el preguntan, consumo con los salarios y el empleo, no vas a tener crecimiento genuino. Me permite. bien, pero- ¿Qué pasa, por ejemplo, con las changas en Demagógico los es eso. barrios? No, A mí demagógico sos esto me vos. hace acordar Sí, soy yo re al tipo demagogo, este no que soy. estaba enseñándole a su perro a no comer. Y lo estaba logrando y justo se le murió, no lo pudo lograr. Es eso, digo, la changa. La gente no tiene changas porque, digo, en el barrio no las hay. Lo que ha habido es, para las elecciones, han pavimentado medio Quilmes, no Avellaneda, porque a los municipios les dieron, a unos y a otros no, pavimentaron, la gente del barrio dicen que era Calcaterra el que estaba por ahí, pero bueno, eso, después se ocupa Carrió de eso. Eran todos monotributistas, los tipos que... Y cuando terminaron las elecciones dejaron de pagarles y entonces hay miles de lugares que ¿Y ahora empezaron... sigue y- habiendo obra pública o no? En algunos lugares sigue habiendo obra pública, por ejemplo, se ve en lo que está viendo acá en el Bajo de Buenos Aires, etc. Sí, pero en los barrios, digo, donde En los hacían el barrios- pavimento, ahí en Quilmes, donde hacían el pavimento Donde antes de estaban las haciendo elecciones. pavimento no, lo que están haciendo sí es el Camino General Belgrano, ese lo están haciendo. ¿Mm? Pero basta ir y mirar y se ve que avanzan muy, Gustavo, muy tanto- lentamente. me parece Usted que están critica, termina- usted están critica, terminando las parece que obras hay de poca este obra año. pública, para mí demasiada Pero obra ni siquiera pública. terminando todo. Este es el contraste. ¿Cómo? El padre ve en algunos momentos que hay poca obra pública o quisiera que hubiera más.
y a mí me parece que debiera haber menos, porque justamente eso es lo que dificulta que el sector privado pueda generar trabajo de verdad, porque entre otras cosas... Pero si ¿qué la obra pasó? pública la hace el sector privado, Miguel. No, pero... ¿Las empresas de dónde vienen? ¿De Pero Marte? ¿qué pasó con la reforma tributaria? La reforma tributaria tiene gusto a bastante menos que nada, porque una reforma tributaria no puede bajar impuestos si no hay manera de bajar ni un solo gasto. Entonces, hay que entender Por eso que está la la reforma economía no previsional, puede Miguel. generar empleo genuino, Esa es la porque el parte del sector lío. privado está totalmente ahorcado por los impuestos y por el gasto. Hasta que no entendamos que el principal problema argentino del cual se derivan todos los demás es un exceso de gasto público que viene del año 1816, donde en 200 años tuvimos apenas 15 años con superávit fiscal, que algunos fueron casi por error estadístico, decimos... Todos los políticos de todos los signos hace 200 años gastan más de lo que recaudan. A partir de ahí tenemos todos los problemas. Tenemos problemas de pobreza, tenemos problemas inflacionarios, tenemos problemas de todos los colores. ¿Por qué? Porque se gasta más de lo que se recauda. Algo tan elemental que habría que repetirlo sin parar hasta que la gente lo pueda entender. Porque es lo más elemental, pero parece que algunos políticos, los políticos lo tienen clarísimo. El déficit Pero ha aumentado bastante este gobierno. ¿Te puedo hacer un comentario? Bueno, ¿Te ¿Te no puedo lo hacer un celebro. comentario ¿Vos respecto pensás al que lo déficit celebro? fiscal? Perú, déficit fiscal de 2016, 2,7. 2017, 2,9. Chile, 2,7, 3. Brasil, 2,5, 2,7. Colombia, 3,9, 3,6. La Argentina, 4 y 4. Todos los países tienen déficit fiscal y crecen igual. El problema es que acá se aplican los déficits a pagar la deuda y no a ponerle plata en el bolsillo a la gente que nos haría volver. Pero es muy Basta elemental con ese razonamiento. Más elemental No es es estar así. diciendo que el problema es el déficit fiscal. El déficit se está intensificando y está llegando a niveles que típicamente en la Argentina dispararon crisis. Porque Por vos, supuesto. la gente cree Pero no que el como fiscal, el tenemos externo, Miguel. 60% de deuda sobre PBI estamos bien. Macana, la Estoy de crisis del acuerdo. 2001 no se disparó con endeudamiento arriba del 100%, Estoy de se acuerdo. disparó en la zona del 80%. Entonces, estar ahí jugueteando con esta zona de deuda es, En eso estoy de es acuerdo. un camino Pero- muy riesgoso. pero El gobierno ha problema tomado externo, una Miguel, decisión... no el fiscal interno. Pasa que el gobierno ha tomado la decisión de bajar la inflación endeudándose en dólares. Es una decisión muy arriesgada que a la Argentina nunca le funcionó. Mira, ¿Estamos de acuerdo en eso? La Entonces- relación de la cuenta corriente con el PBI hoy es casi el 5%. En la crisis del 82 era el 3,5, 4. En la crisis del Austral, el 4. En la del tequila era el 5. Hoy estamos en los mismos niveles de cuenta corriente o PBI, solo que el gobierno se sigue financiando porque le están prestando. O sea, pero- que la política de gobierno ya no depende más del gobierno, sino permiten? depende de los acreedores externos. Tengo que Cuando ir a- nos cortan el chorro, nos vamos por la cañería. Nunca estuve tan de acuerdo. Bueno, qué suerte. ¿Me permiten? Tengo que ir a una cagada. pausa. Pero qué Y desastre. Enseguidita volvemos y seguimos con el debate.